Muy bien. No, usted tiene que presentar a las nuevas generaciones, hay que darles el lugar Así que es. corresponde. Bueno, estamos ya en el segundo bloque de martes 12 y hoy vamos a meternos en este Día del Periodista. Estamos a horas nada más de lo que va a ser un nuevo festejo, un nuevo 7 de junio para nosotros, para los periodistas. Y hemos decidido invitar a dos prestigiosos colegas en representación de lo que son... Del resto. Del trabajo periodístico de la provincia, de toda la zona. Está con nosotros Carlos Baúlde, que es gerente periodístico del Grupo Jornada. Gracias, Carlos, por venir. Bueno, Buenas noches. gracias a usted por invitarme. Bueno, y Rodrigo Mancilla, también de larga trayectoria allí en el grupo del diario Chubut y en FM Chubut durante las mañanas. Gracias también por venir, Rodrigo. Bueno, gracias. Bueno, de alguna manera también hacemos pie en los medios gráficos que han visto nacer a gran parte del periodismo local, ¿no? Por supuesto. Y ahora con estas nuevas tecnologías, después apareció la radio unida a los diarios y bueno, ahora el gran peso que tiene la web y demás cuestiones. Les ha tocado atravesar todo ese periodo como conductores a veces y como gestores de contenidos. Las diferencias, en principio le pregunto a Carlos, en aquel tiempo de inicio y este que les toca festejar ahora. Yo soy ya un muchacho entrado en años, digamos, acabo de cumplir 50, así que cuando le cuento a muchos de los periodistas que trabajamos juntos hace años, que yo empecé a trabajar con máquinas de escribir, digamos, ¿no? Para la gente de mi generación es algo bastante común, y aparte en una redacción importante en Buenos Aires, no era que trabajaba en mi casa. Digo, había máquina de escribir, no había internet, y no estoy hablando de la década del 70, estoy hablando de los 90. O sea que a mí me tocó generacionalmente atravesar esos cambios, ¿no? Trabajar gran parte de la década del 90 con máquina de escribir, con un sistema de impresión absolutamente distinto al que hoy conocemos. Después me tocó una segunda etapa, también en la revista Noticias donde yo trabajaba, ya un poco más evolucionada, con internet en la redacción, digamos, ¿no? La forma, lo maravilloso que era para nosotros que somos de la generación del archivo, digamos, de ir a buscar información en un archivo para construir un informe o complementar una noticia. Hoy todos nosotros trabajamos, digamos, con Gracias a Google. Con el celular. Con Google, digamos. Así que me tocó atravesar todos esos periodos y obviamente no cambio nada de aquella época que la verdad uno era más joven, digamos, las redacciones eran otro tipo de redacciones, tenían una mística que las de hoy no lo tienen, pero yo la verdad que rescato mucho la tecnología y lo que vivimos hoy, ¿no? Digamos, la forma en que la tecnología nos ayudó a mejorar como periodistas es fenomenal, entonces digamos, de ninguna manera se puede rescatar. ¿Nos obliga a ser mejores también? ¿Por la misma competencia con otros? Yo creo que sí, nos obliga a ser más veloces, Sí, ¿no? eso iba a decir. Esto de estar atentos a todo lo que pasa, quizás sacarnos la cosita que tienen los caballos, ¿no? Y estar atentos a lo que pasa a los costados. Y muy veloz, muy rápido. Me parece que esto es lo que se hablaba de la radio, ¿no? La velocidad de la radio, la inmediatez. Bueno, ahora Internet superó todo eso y las redes sociales superó todo eso. Es Esto del bueno Twitter, eso. lo que estábamos hablando antes, ¿no? Lo del Twitter. Me parece que no podés medir la potencia que tiene, ¿no? Es increíble. No, Sí. y aparte cambia el paradigma del periodismo, porque Claro. Sí. antes uno podía guardarse una primicia. Hoy, en algún sentido, también se puede llegar a hacer, pero es mucho más difícil tener una información y preservarla, ¿no? Yo que soy director de medios, digamos, que trabajo con equipos y distintas plataformas, y que tenemos una plataforma final que es el papel, a veces me encuentro con la disyuntiva y dice, che, tenemos este dato, ¿lo esperamos? Un director de medios de hace 30 años no tenía ninguna duda, lo tenía y lo Era trabajaba, de él. y llegaba y lo El veía tiro de tapa. impreso en la Claro. tapa. Hoy no es así, digamos. El concepto ¿no? de primicia me parece que El concepto se ha de primicia perdido. cambió totalmente y uno tiene que evaluar rápidamente y yo por lo menos tomo generalmente decisiones que si la información está, hay que darla, digamos. Salvo que sea un informe exclusivo, súper exclusivo nuestro, que sepamos que nadie lo tiene o que nosotros vamos con un perfil de informe distinto a lo que puede tener un diario competidor u otro medio, la información hay que darla. Y el que primero la dé, me parece que gana. Y el que primero la dé con mayor desarrollo, digamos, ¿no? Porque Porque ahí va es, la pregunta que yo quería hacerle, porque hablábamos de la inmediatez, de la rapidez a la hora de informar, que es cierto, es un desafío, pero el tema también eso atenta muchas veces contra el chequeo de la información, contra la profundidad, contra la calidad del análisis. El tema es llegar primero, y a veces creo que también tenemos ese desafío como periodistas. Bueno, el análisis ahí se frena con los 140 caracteres de Twitter, por ejemplo, Sí, ¿no? sí. Pero a veces entra esta discusión, ¿no?
La rapidez, esto de subirlo cuanto antes, hace que a veces uno confíe y cometa Mentiras de errores. pata. Ha pasado, ha pasado. Me parece que recordaba también... esto también, lo que decía Carlos, y más en los medios tradicionales de acá. Se abre una discusión muy grande con esto del Twitter o el Facebook, principalmente el Twitter, esto de dar la información o habilitar que se dé ese dato a través de otro medio que no sea lo tradicional, ¿no? Esto de la tapa del diario. Y es una discusión muy fuerte con los propietarios a veces, o los directivos de los medios de comunicación, porque el periodista empieza a generar su propio canal, ¿no? de información, y a veces hasta termina superando, avasallando, no sé cómo decirlo, los intereses propios de la empresa. El periodista es su propio medio, me parece, hoy día. Si tiene un nombre reconocido, digamos, se convierte en su propio medio. ¿Les ha pasado de que, en el caso vos que manejás tu propio Twitter, que ese choque, esa diferencia se haya manifestado puntualmente? Digamos, una opinión del medio, todos respondemos a una línea editorial, está claro, pero tenemos nuestras opiniones formadas y a veces en el Twitter o en las redes sociales se nos escapa esa cuestión personal. ¿Te ha pasado este conflicto? No discusión de opiniones, pero sí esto de subir la información y haber esperado, ¿no? O quizás haberla canalizado por otro lado. Ese es el Pero debate que está teniendo, digamos. Pero lo que yo digo es, hay una retroalimentación permanente. A ver, la persona que consume a uno en las redes sociales sabe dónde trabajas. Y en todo caso al día siguiente va a ir a buscar eso. Digamos, siempre está presente el medio de comunicación, siempre está. Sí, hay un debate que de hecho se sigue zanjando todo el tiempo entre, como es cada vez más común que los periodistas construyan, como decías vos, Ariel, su propia marca en redes sociales, que de alguna manera puede haber alguna confusión y competencia, digamos, entre comillas, entre dónde dar la información primero. No hay una regla escrita. Yo leo y escucho y conozco mucho y tengo buenos amigos en el periodismo que también tienen responsabilidad en medio y otros que han construido su propia figura como periodista. Entonces se sigue generando ese debate, digamos, ¿no? ¿Dónde tiene que ir primero? Digamos, si nosotros trabajamos por un medio de comunicación y tenemos una primicia, ¿dónde está la línea que divide digamos, la red social es mía, digamos, ¿no? Rodrigo, sobre todo, que es un tuitero activo. Pero no deja de ser integrante de un grupo de medios que lo respalda, que lo potencia. Entonces, digo, yo también en este lado me paro un poco del otro lado, porque yo soy, digamos, trabajo como periodista y administro las redes sociales del grupo. Entonces, nada, es un debate que hay que seguir dando. Yo, la verdad que no lo tengo tan claro, como sí tengo claro y fomento que pero sí sabes que es una realidad. Es una realidad y prefiero todavía seguir discutiendo, ver y tener algunos encontronazos, digamos, o puntos de vista distintos. Prefiero seguir teniendo eso, pero sigo insistiendo, impulsando a todos los periodistas. Yo creo que el Grupo Jornada en eso, por una decisión nuestra y también por decisión de la gente, es uno de los grupos de medios, de los pequeños grupos de medios que tienen muchos periodistas en redes sociales. Para mí eso es fundamental. Después discutimos sobre si vos tenés una primicia y dónde me gustaría a mí que la des. Pero digo, para mí es fundamental que los periodistas estén en las redes sociales, que construyan su propia marca, porque que no se olviden información, claro. Absolutamente. Circulando para todo el mí tiempo. eso es fundamental, digamos. Después discutimos lo otro que... Me gustaría saber la opinión, siguiendo por el periodismo, ¿no? Pero cambiando de tema, ¿cómo ven ustedes esta época del periodismo en cuanto a la libertad para trabajar? ¿Cómo ven un momento más difícil? ¿Hay más libertad respecto a los medios en sí, respecto al poder político? ¿Les toca trabajar en política? Mira, yo no creo que el momento actual sea muy distinto al de los últimos 20 años, digamos. Acá yo creo que no hay que soslayar un tema muy importante, sobre todo si lo hablamos localmente, ¿no? Digo, la influencia que ha tenido la pauta oficial, digamos, de los gobiernos, del nacional, de los distintos gobiernos provinciales, de los municipios. Digamos, la influencia que las pautas han tenido en la economía, en la ecuación económica de los medios, se fue dando de una manera, esto es como el huevo o la gallina, uno nunca sabe qué fue primero, pero se fue dando de esta manera. Entonces, con el paso de los años, el peso de las pautas oficiales han sido determinantes en muchos medios, desde los grandes hasta los pequeños medios.
Y cuando la economía empieza a hacer ruido, los medios terminan de alguna manera siendo, diría yo, rehenes de esa realidad, no rehenes de los políticos de turno, que sería otro tema para charlar. Digo, rehenes de esa realidad, que es que hoy las pautas oficiales son en gran medida los sostenedores de los medios de comunicación. Mañana, traigo un tema a colación, mañana en Esquel se presenta una cooperativa de trabajadores de periodistas de los 2 diarios que había, uno histórico, que están cerrados, digamos, ¿no? Yo no creo que el Diario del Oeste, que era un diario de muchos años, haya estado tan mal manejado. No lo sé, pero me refiero a que la situación económica hace que a los medios les pueda pasar eso. No ha pasado, por suerte, en Trelew, no ha pasado en Comodoro, pero sí pasó en Esquel. Entonces estamos viendo una realidad distinta, digamos, periodistas que se tienen que hacer cargo de 2 medios, digamos, de alguna manera conformar una cooperativa y crear un nuevo medio distinto, que seguramente... Pero sí, Comodoro ha estado muy complicado, algunas empresas... Bueno, exactamente, no al punto de cerrar, yo, ¿no? Sí, sí. Y en el caso de esta cooperativa de Esquel, van a hacer una edición impresa semanal que la van a imprimir en los talleres de jornadas acá en Trelew. Me parece ese es un fenómeno que tiene que ver con las libertades, porque uno cree que la libertad de prensa es solamente, si me dejan tal o cual poder, el económico, el político, me deja o no publicar o decir, y no pasa solamente por ahí, digamos, ¿no? Las libertades de los medios de comunicación, en la Argentina en general, en Chubut en particular, están condicionadas por el tema del sostenimiento económico. Hoy los medios están desfinanciados. Pero bueno, ustedes pertenecen a 2 medios gráficos, o tienen vinculación. El costo enorme que tiene producir un medio gráfico, ¿no? Bueno, pero la ecuación económica es lo que dice él. La estructura hoy se tiene que sostener a través de pauta. Y eso está claro. Hoy es, dentro de la torta, ¿cuánto ocupará? ¿70? Sí, no tanto. No tanto. En el caso 60. nuestro. Bueno, pero es importante, digamos, dentro de la torta. Quizás es exagerado el número, pero... Es determinante porque, digamos, cuando la situación económica del país, hablando ya de la coyuntura, nos muestra lo que nos está mostrando, digamos, ¿no? O sea, un sector privado en retroceso, caída del empleo. Si no le vendés un aviso a nadie. Claro, ¿no? Entonces cuando la pauta privada, que en otros medios es importante y ayuda a compensar la falta de pauta oficial, digamos. Porque, a ver, y aclararme una cosa, cuando hablamos de pauta oficial, para que la gente lo sepa, digamos, no estamos hablando de dinero público que se malgastan en los medios, digamos. Repartido por ley. Exactamente, se reparten por ley, digamos, hay una ley que los regula y aparte, digamos, es una manera de que de los estados, de los gobiernos, tienen de publicitar sus años de gobierno, digamos, ¿no? Yo estoy hablando de la pauta oficial, digamos, que se publica en el boletín oficial todos los meses. Entonces digo, con la pauta privada en baja, es muy difícil hoy sostener un medio de comunicación. Entonces digo, Pablo, no quiero esquivar tu pregunta inicial. Las libertades yo creo que en líneas generales están, digamos. Que hay poderes que se enojan con algunas cosas, existe todo el tiempo, pero es muy difícil pensar en un medio absolutamente Pero encaraste bien la respuesta porque apuntaba a eso. En realidad era amplia y justamente este tema de la libertad de trabajo, casi te diría, que es lo que vos planteaste. Sí, pero hay dos perspectivas para analizarlo. Digo, esto de verlo desde la empresa y verlo estrictamente desde el laburo del periodista. Esto de hablar de la libertad para trabajar, adecuado un poco donde estás cumpliendo tu función, sabés dónde estás laburando. A ver, vos sabés cuáles son los condicionantes, o en todo caso cuál es el parámetro y la ideología que tiene determinado empresario. Sabés para dónde se perfila la publicación diaria. La línea editorial. Claro, la línea editorial. Eso entonces, ahora hay que decírselo a la gente. Por eso después está el cacareo. Cuando hay mucho cacareo, a ver, vos sabés dónde estás. Cuando yo digo el cacareo, cuando se protesta mucho sobre el trabajo, y no puedo decir, bueno, caramba, vos sabés dónde estás laburando, sabés dónde entraste. Y digo, si estás hace tanta cantidad de años ahí, sabés, digamos, cómo tenés que sortear la cuestión. Hay que hacerlo lo más prolijo, obviamente, y respetando un poco también el pensamiento de cada uno. Pero adecuado donde la empresa donde trabaja. La pregunta que me hago es si somos corporativos los periodistas, si los defendemos entre nosotros, si somos solidarios. Vos has sufrido agresiones físicas en algún momento. No somos y yo me parece que es una profesión tan competitiva que en definitiva... ¿Hace competencia? Yo creo que sí, a ver, queda mal juzgar a los colegas, pero ya que no nos ve nadie, vamos a hacerlo, ya que no hay nadie escuchando. Yo creo que
que no Hay somos mucha repercusión en corporativos. Twitter. Sí, pero yo digo, sin hacer ninguna crítica, digamos, profunda ni al sindicato de prensa que en teoría debería representar a gran parte de los periodistas. Tampoco existe ninguna otra asociación de periodistas que marque ciertas reglas de juego, digamos, hacia afuera y hacia adentro también, ¿no? Hoy, a partir de la previa del Día del Periodista, en Twitter alguien tuiteó y lo leí, porque hace muchos años no lo leía, el decálogo del buen periodista de Tomás Luis Martínez, ¿no? Y la verdad que cuando llegué al tercer punto, casi paso, porque me daba un poco de vergüenza seguir. Sí. Es como los 10 mandamientos, más o menos, ¿no? Y lo leí, claro, digo, uno no se da cuenta, pero cuando ves ese decálogo, dices, bueno, la verdad que no cumplimos ni con 9 de 10, ¿no? Algunos por razones que nos exceden a los periodistas, digamos, a los que ejercemos el periodismo, y otras porque el mercado, el ambiente nos fue llevando Hay mucho individualismo. Exactamente, ¿no? Entonces... Pero ¿cómo haces para organizar un equipo? ¿Qué condiciones detectás en un equipo? ¿Vos te toca conducir un equipo? ¿Cómo detectás ese perfil profesional, técnico también, humano, que pueda adaptarse a estas condiciones que son externas, ¿no? Nosotros hemos, la verdad que en estos años hemos tomado mucha gente y yo he participado porque, digamos, cuando digo tomar periodistas, digamos, gente vinculada a los medios, así que he visto, he hecho muchas entrevistas, he visto muchos currículums y la verdad que la mayoría de la gente que pasó por esas entrevistas hoy está trabajando con nosotros, digamos. En principio, el perfil que tiene que tener hoy un periodista es estar absolutamente adaptado a los tiempos. Como yo decía antes, digamos, un periodista que a la nueva que plataforma. No tiene, que no tiene una red social como primer punto, digamos, ¿no? Tampoco es excluyente, pero si vos no tenés una red social o no la entendés, o no entendés, por ejemplo, lo que significa una plataforma digital para el medio inclusive en el que vos podés trabajar, ¿no? Porque hoy a mí me pasa que yo hablo con los periodistas de Jornada y siempre les digo, no se olviden que Jornada no es solamente los 60 y pico de años de historia, los 63 años de historia de la plataforma de papel, que es nuestra nave insignia, sino son los 10 años que le venimos poniendo un grupo importante de gente dentro de Jornada a la plataforma digital. Y son los 2 años que tenemos de redes sociales intensas. Digo, bueno, todo eso hace... Un periodista que no entienda todo ese panorama está un poco más complicado para ejercer su tarea. Uno puede ser un buen periodista escribiendo bien, hablando bien en radio, en televisión, expresándose, y está bárbaro. Pero digo, el que no entienda que los tiempos están cambiando, posiblemente se esté perdiendo una parte importante de la película, que generalmente es la última parte, y cuando no entendés la última parte de algo, no entendés nada. Bueno, pero yo creo que se ha ido limpiando un poco en los medios de comunicación y se ha ido ayornando un poco los tiempos, ¿no? Me parece que hay mucha gente joven. Sí, eso es muy lo interesante. generacional es importante. Sí. Hay un perfil muy joven, en este caso también lo que han tomado ustedes, y me parece muy interesante. Eso le ha dado un aire distinto, un poco más fresco y adaptado a estos tiempos, ¿no? Esto de la velocidad y el ritmo. ¿Qué es el aporte de lo nuevo? Nosotros somos ya generación Sí. bastante usada, estamos para el plan canje, Bueno. pero digamos, el aporte de la red social, digamos, es uno, pero ¿qué mirada nos ayuda a refrescar este trabajo? Yo creo que hay una cosa, mira, yo estoy en la 9ª temporada del programa de la mañana, en la primera hora, y cuando arranqué el programa, digamos, yo me acuerdo que arranqué extremadamente serio, muy seriote, muy formal, y después me fui dando cuenta que hoy la gente ya no consume ese esquema tan estructurado del periodista que tiene que salir al aire y ser tan prolijo. Digo, no es solamente la discusión de las redes sociales, de la cuestión digital, es también de la propuesta que hace cada uno a la hora que se para frente a la pantalla, frente a la cámara o frente al micrófono en la radio. Yo cambié mi estilo. No rápidamente. ¿Vos o fue la gente la que te llevó? Yo lo cambié y creo que la clientela que tengo, los seguidores que tengo, me parece que han ido comprando también ese perfil. Yo extremadamente informal. Yo del esquema acá, porque estamos en los medios, estamos hablando de los medios locales, ¿no? Muy estructuradito para salir al aire, muy prolijito en todo. Bueno, yo traté de ir cambiando y amoldarme en los tiempos lo que hoy se consume en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Y me parece que ese perfil
cabe. Esos son los es formatos. distinto. Formatos, Lo que claro. en televisión se dice los formatos, también en el periodismo existen los formatos. Y es verdad, digamos, hay que explorar mucho eso porque todos estamos acostumbrados a hacer el periodismo más convencional y no está mal, digamos, sigue funcionando, ¿no? La cámara de televisión, la gente del otro lado, todo eso sigue funcionando. El tema es cómo se pueden empaquetar los contenidos, este contenido o los contenidos de una edición gráfica de un diario o los contenidos de una radio para que llegue a más audiencia, ¿no? Antes era muy unidireccional, digamos, ¿no? O sea, nosotros estamos acá y la gente nos veía del otro lado del televisor. Hoy seguramente hay alguien que nos está siguiendo a través de Twitter, hay alguien aquí del equipo de producción tuiteando y alguien nos está leyendo y alguien nos está diciendo alguna cosa de Rodrigo y me va a robar a mí o a usted. Digo, empiezan a cambiar los formatos de los contenidos, digamos. Entonces, el desafío por lo menos para mí, que lo tenemos mucho en Jornada, lo trabajamos mucho, es cómo nos adaptamos a esos cambios, cómo adaptamos los contenidos a los formatos que la gente está... De atrapar a un consumidor que está tan disperso, que tiene tanta oferta y hacerte vos más interesante. Exactamente eso. Yo contaba en la previa, a alguien se lo contaba, desde el noviembre del año pasado, por ejemplo, la mayor cantidad de lectores de la web de Jornada ingresa desde los teléfonos móviles. No es un dato menor. Por ahí si lo cuento a mi mamá, yo sigo leyendo de Jornada de papel. El tiempo de lectura que le dedica a la gente a una noticia es un título, un par de párrafos y listo. Hoy un periodista tiene que tener esa amplitud. Pero los que conducimos y los que trabajan, porque el contenido que se genera para los distintos formatos es distinto. Claro, por supuesto. Si yo escribo 10.000 caracteres de una super investigación, yo te voy a decir una cosa, mira, en la web nadie va a leer más de 2 minutos 20 segundos con suerte. Y posiblemente a los 30 segundos se desvíe. Entonces digo, bueno, no hay que escribir corto, hay que escribir adaptado a lo que viene y... Ahora, la función del periodista también cambió. Porque hoy es un periodista, yo creo que hasta mucho más completo, porque se transforma en captador de una imagen, ¿no? Capta la imagen. Lo que antes tenía que hacer el fotógrafo, ahora lo hace el periodista. Pero reivindiquemos también el rol de la posibilidad que te da. Y creo que el periodista ahora está obligado a filtrar el doble de lo que filtraba. Sí. Pero me parece que hay que reivindicar porque está el tema de que la gente a través de las redes sociales también puede informar. Pasó mucho con la crisis del agua. Entonces empezaba a circular algo y el que no es periodista y no sabe, o por lo menos no tiene cómo chequearlo, pero aparte no sabe detectar cuando algo puede tener viso de seriedad, bueno, me pasó mucho. Entonces digo, bueno, confiemos en el periodista, que es el que tiene que darte la noticia, sabe trabajar la noticia y sabe... Es más tramposo el WhatsApp que el Twitter. El WhatsApp es terrible. Es terrible. ¿También en WhatsApp están? ¿También? Nosotros sí empezamos... ¿Rodrigo también, WhatsApp? Sí, yo ¿A nivel personal o a nivel grupo? Ahí viene otro tema. Porque uno, claro, a nivel personal sí. Por eso, pero en el nivel personal a veces uno se le sale la cadena con un tema y estas redes trabajan mucho desde lo visceral, digamos. Bueno, a distinto si vos tenés que echar un funcionario. Claro, en el momento, digamos. Y por ahí uno se olvida el rol que cumple como periodista o escribe desde Carlos Baúl por ahí un poco molesto. Yo WhatsAppeo mucho con pero nunca dejas de ser... Pero estás analizando igual. De hecho yo, por ejemplo, particularmente mi red social preferida en la que estoy hace muchos años es Twitter y estoy mucho porque leo, porque consumo, porque sigo, digamos, leo lo que quiero leer, sigo muchos periodistas, o sea, me informo, es como una agencia de noticias, ¿no? Digamos, antes teníamos que ir a una teletipo y ver los cables. Yo ahora, la verdad, si vos te armás un buen timeline en Twitter, tenés una agencia de noticias, porque las agencias de noticias, los medios, los todos colegas, digamos, yo a Rodrigo lo leo en la mañana, o sea, no escucho, lo digo, escucho... No vamos a empezar a pelear a esta altura. Escucho tiempo, pero... pero tenés que ir después. No, pero lo que quiero decir, digo, aún prefiriendo y escuchando la radio de donde yo trabajo, igual puedo saber lo que él está haciendo, porque estoy leyendo lo que él está escribiendo, a quién está entrevistando, y leo lo que escribe Pablo, lo que escribe cualquier otro colega de Comodoro, y a veces accedo del celular. Entonces, y utilizás esa información también. Absolutamente, claro. digamos, una manera de nutrirse. Bueno, ya no necesito que alguien me lo cuente, digamos, a las 12 del mediodía en un parte, como eran los viejos diarios, que venían el panorama de Comodoro. A ver, ¿qué pasa en Comodoro? Cuando viene el panorama de Comodoro, que sigue viniendo, digamos, lo pongo como un ejemplo, a cualquier diario, a la 1 de la tarde... Ya es tarde. Yo ya sé todo lo que pasó en Comodoro, digo, lo sé porque me interesé y sé lo que pasa entre Leo. Digo, hoy un periodista
digamos, bien vinculado en redes sociales, tiene una ventaja competitiva. Bueno, ahí los medios de nuevo tienen que Absolutamente. han aprendido a soltar la Sí, información. ha crecido mucho. Sí, Entonces sí. esto Y le yo- sirve a los muchachos de Esquel, hacen alguna nota de lo que hicieron en el Valle, así Comodoro. Se Yo coincido retroalimenta con todo. Pablo en el tema de redes sociales. Para mí es sencillamente un espanto la manera en que la gente común, digo, maneja las redes sociales. Porque el problema no es que escriban cualquier barbaridad, el problema es que la difundan y que mucha gente lo tome Pero como eso no una es tema realidad. grave, digamos que la gente del poder asuma ciertas cuestiones con la gravedad que a veces no tiene, que se generalice esa opinión de la red social por un mal comentario. Yo he visto indignarse, Sí, salirse de la cadena por un puede comentario ser. de un Esa es una reacción. troll. El problema es la reacción, como decía Pablo, en el caso del agua fue muy puntual, porque digamos, todos tenemos familia, cuando dicen, che, ¿es verdad lo que dicen? Que van a cortar el agua por 8 días y no sé qué. Y no, pero si yo vi Claro. el mensaje en Facebook de la cooperativa de Trelew, resulta que era un Facebook trucho. Digo, nada, no nos corresponde a nosotros regular eso, pero digo, la gente tiene que ser un poco más selectiva, la gente común, me refiero, la gente que consume nuestros contenidos, que nos ve, que nos escucha, que nos lee, tiene que ser un poco más exigente y no es lo mismo que la información se la dé Rodrigo, Trelew TV, Pablo Bernaza, Ariel González. Los cabezones, no dejes afuera el quicho de los cabezones. Es muy picante. Y yo creo que donde el Twitter es muy ácido y Facebook tomó un poco también eso, ¿no? La gente se vuelca en las redes sociales de una manera ácida donde ellos encuentran que es el canal de expresión, ¿no? Pero ¿Por qué no Generalmente socializan con como- nosotros, digo yo, un poquito Pero cómo ven el muchos, panorama político? Yo lo quería meter en ese Un dato más, no sé si les pasa a ustedes, la actuación de la gente en redes sociales tiene que ver más con cuestiones críticas o negativas que con un dato positivo. Esto, digamos, Sí. es constante. Es una descarga. Y bueno, Nosotros con el va tema del en- agua en Madrid lo vimos va en igual. parte del escenario que tenemos hoy en el país, ¿no? Sí, yo lo veo, digamos, nosotros por ejemplo en algún momento, ya hace unos cuantos años, tomamos la decisión de anular los comentarios de las notas de la web de Jornada porque no tenía ningún sentido, digamos, si no teníamos que gastar un recurso humano en administrar, Claro. digamos, en regular, porque lo único que había ahí era una descarga de insultos, de chicanas, de cosas, aparte de personajes anónimos, entonces digo, bueno, los anulamos, los hacemos ahora a partir de Facebook. Y en Facebook no pasa otro tanto, digamos, ¿no? Yo hago un seguimiento, veo un poco las redes sociales y con algunos temas en particular la gente se motiva y la gente escribe cosas positivas, comentarios que por ahí, un comentario mínimamente positivo, pero con la gran mayoría de las cosas, sobre todo con lo que tiene con la política, los comentarios son Tremendo. espantosos. Sí, negativo. Pero hay gente que le dedica tiempo a, digamos, Y a una discusión se por ahí enganchan entre más con dos. una cuestión social. Que no tiene nada que ver con la noticia que o está a arriba. descalificar absolutamente o al medio que estamos publicando eso o al personaje político, generalmente la política, que aparece, digo, una manera de... Nada, no hay nada bueno que se pueda sacar de eso. Entonces, Pero las redes no sé qué sociales... opinas. Al final el que termina opinando sobre la cuestión política termina siempre siendo los mismos. Pero termina Sí. teniendo más repercusión la cuestión social. Cuando digo social es muy amplio, ¿no? Desde que falte nafta, haya problemas en Comodoro Rivadavia y no sale la nafta para el Valle. Comodoro cuando fue lo del temporal, Hasta ahí sí el las redes problema del sociales agua. Ahí funcionaron. ayudaron para bien, la Absolutamente. gente... Bueno, sí, absolutamente. claro. ¿eh? Sí, Por eso fue digo, muy son la positivo crisis eso. del agua por un lado y bueno, el temporal por el Porque otro. hubo un excelente manejo de la información por parte de algunas cuentas. Sí, sí. Bueno, ahí el rol del Musitar- periodista fue clave. ¿eh? Sí. Bueno, no vamos a terminar el tema del techo, del Muchos gimnasio, colegas etcétera, que han etcétera. laburado muy bien Sí, con de una Comodoro, muy bien. tremenda, No, yo decía ya, Sí, vamos a socializar cerrar un con poquito. dos datos, una opinión de la situación ¿No política. tienen alguna premisa antes que salga mañana? Si algo. tienen, no sé, Sí, los alguna medios. premisa. Lo No, dejo ¿cómo? primero a Carlos que saca la tapa. Ya, Si no dijimos te hace un anticipo el rato que la programa de premisa mañana. se acabó, digamos. Pero ya está el diario Lo que saliendo a la tenemos- calle en lo un que ratito ten- más. No, pero lo que tenemos ya está en la web de Jornada, o sea que lo pueden leer ahora. No, del panorama político, a mí lo que me preocupa del panorama político es que empezamos esta semana ya más formalmente, digamos, después del lanzamiento de los candidatos de Chubut para Todo, digamos, el oficialismo ya tiene candidato, entonces presiona al resto y aparte hay fechas, digamos, electorales que cumplir. Arrancó la campaña, decimos. Arrancó la campaña y a mí me parece que esta campaña en particular cae en un momento inconveniente de la provincia. Entonces digo, mi temor con respecto a la campaña y la renovación de las dos bancas de Chubut en la Cámara de Diputados es que entremos en una zona en la que periodísticamente puede ser picante para nosotros que trabajamos, para ustedes que trabajamos con ese tipo de temas, pero
que desvíe un poco la atención sobre las cuestiones importantes, digamos, ¿no? Yo soy periodista de tiempo completo, pero también vivo en este lugar, digamos, crío a mis hijos acá y seguramente me voy a morir en este lugar. Entonces me preocupa mucho lo que le está pasando a la provincia, digamos. Hay una situación coyuntural delicada y yo no sé si la campaña política, como se está planteando así a primera vista, es lo mejor que nos puede pasar de acá hasta agosto, porque los políticos son insaciables en ese sentido, ¿no? Digamos, ellos van a decir algo parecido a lo que yo acabo de decir, que les preocupa la realidad y todo, pero van a entrar en una lógica de campaña chicana, política, de chicana, de sumar votos. entre fuerzas políticas e internamente, digamos, ¿no? Hoy yo lo escuchaba a Máximo Pérez Catán diciendo como yo no me bajo, yo no me bajo, yo no me bajo, y digo, le genera un ruido que aparentemente al oficialismo no iba a tener. El peronismo es una duda permanente, digamos, ¿no? No se sabe ni siquiera lo que puede pasar a nivel país. Está la discusión sobre si ir con la unidad con Cristina o a las PASO con Randazzo, y yo creo que eso va a terminar de alguna manera. Va a llegar acá. Hay impactando demasiado acá. anotado en el peronismo. ¿no? El Demasiado Cambiemos, anotado. digamos, que es como el nuevo escenario con gente, iba a decir más presentable, pero queda feo, digo, Se está sonriendo el públicamente, próximo digamos, también se están peronizando, digamos, ¿no? Yo lo escuchaba hoy a Ignacio Torre, a Gustavo Mena, gente, digamos, que tiene con qué, pero también están, digamos, no tienen claro, digamos, si Cambiemos, que era lo que venía a cambiar la vieja política, están discutiendo, yo voy a ser candidato de la unidad o de las PASO, y yo no me bajo. Me parece que en otro contexto hubiera sido interesante, solamente interesante. En este contexto de crisis, a mí me preocupa que nos desviemos o que perdamos tiempo en una campaña que, a fin de cuentas, por supuesto que dos bancas son importantes, pero acá no se cambia, no se elige al gobernador, ni se cambia. Para al uno se intendente. plebiscita a Neves. Yo creo o que Macri. no. Yo creo que, a ver, No, pero yo a creo pesar que no, la pero el figura de electorado- Neves, a pesar, bueno, él ha dicho que va a ser el jefe de campaña Sí, de Arción. la cara de la campaña. Ahora, a mí me gusta un dato muy interesante, ¿no? Lo estaba pensando hoy. Arción era el que mejor medía, ¿no? De los candidatos. Pero decía que el que mejor mide es Mario Das Neves. Pero si Arción es el que mejor mide, ¿no debería tener cierta autonomía en la campaña? ¿O por qué tiene que estar Das Neves en la campaña de Arción y pegado, digamos, y encabezando, ¿no? Y siendo jefe? Pero eso siempre ese es el estilo de las Neves, me Ahí parece que está, él es el que claro, muy arrastra, es el que interesante. siempre se Ahí pone al está el frente de todas las factor campañas que ha habido. provincial de la elección. Aparte de Lo ser va a Arción y hablar, candidato porque Danebe Claro. lo señaló, si Danebe no lo señalaba no era Pero candidato. porque en los otros dos sectores está la figura de Cristina, además, está la figura de Macri o, bueno, no sé, de quién del radicalismo, y de Chubut Somos Todos, evidentemente la figura que va a pesar, va a jugar un papel vital en la balanza electoral, va a ser Das Neves. Pero siempre lo indudablemente. hizo, ¿no? Siempre, para mí es siempre el estuvo. Digo estilo esto con la de- discusión de los candidatos en Chubut Somos Todos. Sí, la lógica sería... Se le dio un fuerte valor a las encuestas Danebe, en torno a Arcioni, digamos, pero tiene que estar Das Neves. ¿Alguien las Me vio? parece que Danebe quiere provincial. ¿Alguien vio las encuestas? No, yo no las vi. ¿Sí? Todos hablamos de las Todos encuestas hablan de la que... encuesta. Ahora, ¿Pero hoy, se bajó hoy Máximo había ya? una nueva en ¿Se Comodoro. bajó? No, ¿Lo que bajan? yo sepa, no. Pregunto. Estaban en eso en Madrid, ¿eh? Pero después vamos a ver. Por ahí Eso tenemos la la reunión a la tarde. Yo- Sí, estaban en pero eso. Habrá que ver el quincho de los cabezones, a ver qué novedades hay. Creo que no Pero va a en pasar, Madrid, pero... que era la reunión de desastre con los Sí, militantes. señor. Pero esto- Pero la charla fue ayer. Yo no quiero ser ingenuo, pero digo, lo que debería pasar, digamos, y lo dije en mi comentario anterior, digo, primero se seleccionan las PASO, pero en octubre lo se va a elegir, son 2 representantes de Chubut para ir al Congreso. Digamos, no es poca cosa, son pocos, pero no es poca cosa, pero deberíamos pensar en una campaña de gente que me cuente qué puede ir a hacer al Congreso. Por supuesto que 2 tipos sentados en una banca no van a cambiar la ley de coparticipación y todas las cosas que Chubut necesita, pero mínimamente los candidatos deberían hablar mucho más de esas Pero cosas. nunca son digamos, así ¿no? estas campañas, la verdad. Digo, Yo no sí. me preguntás de campañas anteriores y no. Bueno, pero Hay digo, pocas, pero pocas alguna ideas. vez podríamos empezar, digamos, Sí, a estaría bueno. discutir los temas que le importan a la gente y que importan, al fin de cuentas, a la hora de votar. Porque, insisto, si la gente cree que va a ir a votar por Das Neves o contra Das Neves, O Macri o no. o Macri o no, digamos, en realidad se van a elegir dos representantes que tienen que ir al Congreso a defender los intereses de Chubut, que hoy la verdad Así es. están bastante Golpeados. pisoteados
Porque además si le preguntaba a la gente quiénes son los diputados nacionales, no sabe. Nunca lo la saben, verdad. por supuesto. Bueno, muchachos, Los gracias que por llegan haber a- venido. Los que llegan a la Cámara, igual, lo último, viste que hubo un aumentazo ahora. Llevan a Sí, 100. señor, dietazo. Creo que 135.000 pesos por mes. No vaya a ¿Qué ser que tal? alguno que Con se razón vacune- la carrera iba tanto anotado, ¿no? Bueno. Yo también me quiero Pero anotar. lo del PJ es tremendo. Mira que me gusta el spot de Urcade, ¿lo viste? No tuve. Yo lo que no. Pero Sí, no, pásenlo. respeto para Urcade. Yo le mando el WhatsApp para Urcade y le mando siempre el comentario. Bueno. Pero es interesante lo del PJ. Hay demasiado anotado. ¿Cuánto va a quedar después del Sí, el para barrendazo del sábado? ¿Cuánto contamos? No sé. 6. 5 o 6 andaban dando vueltas. El último sondeo que hicimos, no sé, capaz que aparecen más ahora después del Ahora, sábado. ¿qué va a pasar el sábado? ¿Gritan todos Linares, Linares, Linares? Viva o qué? Perón, tiene que gritar. Operativo Clamor el sábado, dicen. O viva Cristina, no sé qué van a gritar. No, Bueno. le haría muy mal a la gente de Comodoro que el intendente de Comodoro se Nuevamente. candidate a diputado nacional. Ya lo hizo No creo que le guste. No. No, Piero no. Se viene No el creo que operativo le Clamor. guste a la capaz. gente de Vamos a Comodoro. ver. ¿eh? Bueno, gente. ¿Clamor o glamour? No. Glamour, no, clamor. Gracias por Feliz haber venido, día, Carlos bueno, y Rodrigo, y un Hubo feliz día mucho glamour anticipado. en la reunión del sábado de Este las quiere mujeres. seguir. Quiere seguir charlando. No van allá, Rodrigo. Nos van a echar. Estamos en el Quiere aire. venir al día. quincho de los cabezones. ¿Cómo dijo ese? Te invitamos al quincho a El comer. de ese pobre estamos en el aire. Esto Sí. salió al Si aire. quieren cortamos, cerramos el bloque y nos quedamos charlando un ratito. No hay problema. Gracias. Gracias a los dos por haber venido. Y feliz día gracias. anticipado. Bueno, gracias. igualmente. Bueno, han sido Carlos Baúlde y Rodrigo Mancilla. Este fue el segundo bloque de martes 12. Nos vamos a la pausa.